En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor los llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te la perdoné porque tú me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy responde a la pregunta: ¿cómo ha de actuar en concreto un discípulo de Jesús que ha sido agraviado, que ha sido ofendido por otra persona? Y la respuesta de Jesús es contundente. Dice Jesús: ha de perdonar siempre, en todo momento, de manera incondicional. El 13 de mayo del año 1981, el Papa Juan Pablo II, según la costumbre, estaba dando una vuelta y bendiciendo a los fieles presentes en la Plaza San Pedro. Y entre ellos había un hombre armado que le disparó, colocándolo al borde de la muerte. Ese hombre terminó en la cárcel. Cuando el Papa recobró la salud, fue a visitarle para ofrecerle su perdón. Y cuando los periodistas le preguntaron cómo había ido el encuentro, él dijo lo siguiente, el Papa: hoy San Juan Pablo II, le he hablado como se habla a un hermano al que he perdonado, que goza de mi confianza. Este es el modo como actúa el discípulo del Señor Jesús. La Iglesia, la sociedad en la cual nosotros vivimos, nuestras familias, necesita hombres y mujeres capaces de perdonar, capaces de ofrecer el perdón y de acoger el perdón de los demás. Y esto manifiesta la grandeza de alma, la grandeza del corazón, la gratuidad también del amor humano. Es lo que permite que el Evangelio brille en medio de nuestra sociedad. La parábola que hemos escuchado es sumamente transparente, ¿verdad? Este rey empieza en una forma prometedora y termina en una forma trágica. El rey le perdona a ese empleado que tenía una deuda enorme y le perdona todo porque él se lo había pedido.
Pero este empleado perdonado no fue capaz de perdonar a un compañero suyo que le debía mucho menos de lo que él debía a su señor, y lo metió en la cárcel hasta que pagara el último centavo. Y Jesús dice en la parábola que aquel señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y concluye esta parábola con esa sentencia de que tiene que hacernos abrir los ojos y los oídos y sobre todo el corazón, sacudir el corazón. Dice Jesús: lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es sumamente transparente, ¿verdad?, esta afirmación, pero también es dura. Más aún, por haber salido del corazón bondadoso y misericordioso del Señor, la importancia que da Dios al perdón, a la capacidad que nosotros hemos de tener para perdonar a los demás. Un mundo sin perdón es un mundo tenebroso, es un mundo sombrío, es la antesala del infierno. El perdón no anula la justicia, pero el perdón la exalta, la justicia, y humaniza nuestro convivir humano. Piensen ustedes en una pareja, esposo y esposas, incapaces de perdonarse. Esa pareja no resiste, esa pareja se quiebra, se destruye. Pensemos en una familia donde entre sus miembros no hay la capacidad de perdonarse en las cosas pequeñas que suceden todos los días, en las pequeñas o grandes divergencias que puedan haber. Es un infierno esa familia. Pensemos en una sociedad sin perdón. Es una sociedad inhumana, es una sociedad donde reina la venganza y nada más. Entonces no se puede vivir en estas circunstancias. En el año 1980, allá en Italia estaban las Brigadas Rojas, que era un grupo terrorista, y mataron a Vittorio Bachelet, que era un escritor, un político, un profesor universitario. Lo mataron en la universidad. Era un católico ferviente, todos los días iba a la misa y era prácticamente el segundo por importancia a nivel de la justicia italiana. Era el vicepresidente del Consejo Supremo de Justicia de Italia. Fue matado como un perro. Funerales de Estado. Y a un cierto punto, durante la oración de fieles, el hijo mayor, a nombre de toda la familia, hizo esta oración: pedimos por aquellos que mataron a mi padre, para que sin quitar nada a la justicia, sin quitar nada a la justicia que tiene que seguir su curso, en nuestros labios esté siempre el perdón y nunca la venganza, siempre la vida y nunca el pedido de muerte para los demás. El hijo mayor viendo a su padre allí, muerto de esa manera. La vida cristiana, estos son los frutos de una vida cristiana auténtica. El cristiano perdona siempre. ¿Por qué? Porque Dios le perdona, le ha perdonado todo y le sigue perdonando, y nunca Dios deja de perdonarle. La cruz de Cristo, esos brazos abiertos del Señor Jesús, indican precisamente este don que el Señor da a todos aquellos que se lo piden, esta disponibilidad de Dios para perdonarnos siempre. Y el cristiano perdona siempre, ¿para qué? Para que el Señor le siga perdonando. Porque si yo no tengo el corazón dispuesto y disponible al perdón, el Señor no me puede perdonar. No porque Él no quiera, sino porque mi corazón está cerrado al perdón y al amor de Dios. En el Padre Nuestro diremos también hoy día, rezándolo más tarde: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta es la condición. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios el perdón si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano? Entonces hoy día el Señor nos desafía, porque esta es una situación que sucede muy a menudo en nuestra vida.
Cuántas cosas pequeñas o grandes suceden en nuestra vida. Sentimos como una resistencia, un deseo de venganza, un deseo de devolver mal por mal. Y sin embargo, San Pablo, escribiendo a los romanos, les dijo lo siguiente, y nos lo dice a nosotros: a nadie devuelvas mal por mal. Dice San Pablo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien. Esta es la regla de oro del cristiano. No dejarse vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. Entonces, podemos decir que el perdón tiene también una función curativa, es una terapia de nuestro corazón. Un corazón que no sabe perdonar es un infierno. Un corazón, en cambio, que acoge el perdón y lo ofrece, es un corazón libre, es un corazón que respira aire puro, es un corazón donde cabe el amor de Dios y la acción de Dios. Entonces esto es el don que tenemos que pedirle al Señor. Señor, hazme capaz de perdonar todos los días de mi vida y de acoger. Es el don que hemos de pedir para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia. Porque también a veces entre los grupos parroquiales pueden surgir tensiones y puede manifestarse la incapacidad de ofrecer y acoger el perdón. Y dentro de la sociedad también en estos días estamos viendo situaciones, ¿verdad?, que desafían el corazón de hombres y mujeres. Para poder construir una sociedad más justa, necesitamos tener un corazón disponible a la acogida, al perdón, a la escucha, a la tolerancia. Y entonces sí podremos construir un Perú distinto y tenemos que tener paz en el corazón. Siempre me ha impresionado lo que decía, lo que escribía San Francisco de Sales. Él escribía así: si una persona me arrancara por odio el ojo izquierdo, siento que lo miraría con bondad o con el ojo derecho. Si me arrancara también el ojo derecho, siempre me quedaría el corazón para amarle. Bonita esta expresión, ¿verdad? De un corazón siempre dispuesto al perdón. María es la maestra. Pensemos ese día, ese Viernes Santo, María a los pies de la cruz. María no albergó en su corazón un sentimiento de odio y de venganza hacia los demás, sino que es lo que hizo: se asoció al perdón que Cristo ofreció a aquellos verdugos. Padre, perdónales. Y en esto María es ejemplo para cada uno de nosotros. Yo quisiera invitarles ahora, para concluir este momento de reflexión, que cada uno pensara en una situación que le cuesta perdonar. Quién sabe, una persona que me ha ofendido hace poco o hace mucho y siento rencor hacia ella. Piense en un momento, a ver, alguien que pudo haberme ofendido y a quien yo no logro ofrecerle el perdón. Y después de haber ubicado a esta persona, repitan desde sus casas conmigo esta oración. Haz, oh Señor, que las puertas de mi corazón, estén siempre cerradas al odio y a la venganza. Estén siempre cerradas al odio y la venganza, y siempre abiertas al perdón y a la reconciliación. Al perdón y a la reconciliación. La tarea para esta semana que nos deja el Señor es evidente, ¿verdad? Tener en esta semana en modo especial, pero siempre, claro, pero nos entrenamos más en esta semana, esta capacidad de ofrecer el perdón a aquello que nos ofende, en las pequeñas cosas que puedan suceder, y a acoger el perdón que los demás nos ofrecen.